Muy bien, pues empezamos a trabajar. Lo primero que nos pide el apartado es aplicar el teorema de existencia y unicidad a nuestra ecuación diferencial. Muy bien, pues nuestra ecuación diferencial es la del ejercicio número 45 para la lista 2 para ecuaciones diferenciales separables. Y el enunciado dice, d de y, d de x más y es igual con x por y por Euler a la menos 4x con condiciones iniciales y de 0 igual con 0. Ahora, para para, para aplicar el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, hay que hacer dos cosas sencillas. La primera es visualizar nuestra ecuación diferencial en su forma estándar, es decir, que la derivada de la variable dependiente esté resuelta. Eso es un despeje sencillo y resulta en lo que está aquí debajo. D de y de x va a ser igual con x por y por Euler a la menos 4x menos y. Ahora hay que hacer otra cosa. Esto que dijimos que es igual a d de y en d de x, lo vamos a... en realidad no lo vamos, en realidad es una función f, es una función completa de f. Por lo tanto, f va a ser igual con x por y por Euler a la menos 4x menos y. Ahora, esta f vamos a derivarla parcialmente respecto de y resulta en parcial de f respecto de y es igual con x por Euler a la menos 4x menos 1. Pues teniendo estos dos datos, vamos a comprobar el teorema de existencia y unicidad. Para esto nos vamos a auxiliar del applet de GeoGebra, muy pequeño en realidad, a comparación de otros applets que he visto, está siendo pequeño. Bien, el, para entender este applet hay que entender el teorema de existencia y unicidad. El teorema de existencia y unicidad nos va a decir una cosa a partir de dos. Bien, el teorema de existencia y unicidad se divide en dos partes, teorema de existencia y teorema de unicidad. Bien, el teorema de existencia dice que la ecuación diferencial va a tener una solución, existe esa solución. Ahí se divide el teorema de existencia. La unicidad dice que esa solución va a ser única. Bien, bueno, pues el teorema de existencia se limita a que la ecuación, la forma estándar de la ecuación diferencial sea continua en en un rectángulo que contenga las condiciones iniciales. El punto A son las condiciones iniciales, 0, 0. Aquí se grafica, no es el punto A escrito porque le puse quitar etiqueta visible. Si yo pongo la etiqueta visible, ahí se ve A, está ahí, se ve A. El punto A son las condiciones iniciales, 0, 0, pero para que se vean las cosas mejor, vamos a quitarlo. Visible. Bien, ahí estaba el punto A, correcto. Entonces, si dice que la, esa función f tiene que ser continua en un rectángulo que contenga sus condiciones iniciales, ese rectángulo no importa qué tan grande o qué tan pequeño, en realidad siempre se busca que sea pequeño. ¿Por qué? Porque más grande es obvio que puede haber unas discontinuidades por ahí. Entonces, eso se logra haciéndolo pequeño, visualizando. Aquí se va a visualizar y aquí se va a ver las operaciones, ¿no? En la vista algebraica. Nos vamos a pasar a proceder. Bien, este emblema B, C, D y E es un rectángulo, pero si nos damos cuenta es el que está en el plano que siempre hemos visto, en el plano XY. Aquí está. Aquí están las condiciones iniciales incluso. Aquí va a estar el plano y aquí va a estar la vista gráfica en 3D. Después de eso vamos a activar vamos a activar el polígono que se produce de esos cuatro puntos junto con la condición inicial. Después de eso vamos a activar el punto A. El punto A, si lo familiarizamos con lo que hemos visto, es la ecuación diferencial en su forma estándar. ¿Bien? Pues exactamente. Esa es la gráfica que resulta de graficar la ecuación diferencial en su forma estándar, claro. Ahora, el punto F es el punto F para esta gráfica. ¿Bien? Este punto F nos va a decir, como aquí hay un número, es cero, sí es cero, pero al haber un número, significa que las condiciones iniciales pertenecen al dominio de f, están dentro del dominio de f. Entonces, bueno, primero hay que recordar que hay tres criterios para que una función sea continua en un intervalo. El número uno es que
que un punto o lista de puntos pertenezcan al dominio de la función f. Ese es uno de los criterios. El criterio número 2 es que el límite de la función cuando x, o en este caso xy, porque es una función de dos variables, tienda a las condiciones iniciales para este caso en específico, el límite exista, o sea que no se indetermine, pues. Ahora, la condición número 3 es que ese límite, cuando xy tiendan a las condiciones iniciales, sea igual a f de evaluado en xy. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, pues al ver que las condiciones iniciales sí están en su dominio, vemos que es su dominio porque hay un número en z. Cuando nosotros hacemos un límite en funciones de una variable, nos da el valor de y, a donde se aproxima y. Cuando nosotros hacemos un límite de una función de dos variables, nos dice a dónde se aproxima z. Bien, el punto número g, el punto h, el punto i y el punto k es, son las esquinas del rectángulo que se forma. Son el rectángulo más chico. Hablamos en un principio que la ecuación debe, la función tiene que ser continua en ese intervalo, en ese cuadrito. Y ese es el cuadrito. Bueno, este en realidad este es el rectángulo. No importa qué tan pequeño ni qué tan grande sea, siempre y cuando no se indetermine la función y permanezca continua. Ahora, si nos fijamos, ya habíamos dicho que por lo menos las condiciones iniciales están en el dominio. Bien, ahora, si cada uno de estos puntos nos va a dar un número en z, bien, pues si nos da otro número en z significa que el límite existe. El límite existe, no se determina haciendo que, que el cuadrito se aproxime cada vez más a las condiciones iniciales. Aproximándolo en 0.01 unidades, nos da un valor de 0.01, de 0.01, de menos 0.01 y de menos 0.01. Ya tenemos un valor, así que entonces el segundo punto para que una función sea continua se cumple también. Ahora, el tercer punto es que ese límite cuando xy tienden a las condiciones iniciales sea igual a la función f evaluada en xy. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, pues porque, bueno, se aproxima a 0.01 unidades. Entonces, es más que, bueno, en realidad eso es lo que pasa, pero para esta onda de los límites y demás y entenderlo, bueno, lo dejamos en 0.1 unidades, pero si yo aquí mi deslizador lo pongo a 0.0, o sea, en 0 tal cual, este número que resulta en z va a ser lo mismo aquí, aquí y aquí y aquí. Por lo tanto, el teorema de existencia se cumple. La ecuación diferencial en su forma estándar es continua para las condiciones iniciales sin importar qué tan cerca esté de las mismas. Bien, pues ya que vimos esto, vamos a apagar un par de cosas. Y nos sirvió para demostrar el teorema para aplicar el teorema de existencia. Bien, 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 bien. Ahora, vamos a encender la derivada parcial respecto de y de la misma ecuación diferencial. Y esta es la gráfica que está de este lado. Ahora, si nosotros echamos a andar las condiciones iniciales para esto y ponemos sus cuatro esquinas del cuadrito que se va haciendo más chico y demás, vamos a poner nuestro deslizador por aquí está. Ahora, la misma situación. Estas son las condiciones iniciales. Es el que está en el punto 00. Ahí está. Pero de la derivada de la derivada parcial respecto de y de la ecuación diferencial en su forma estándar. Y entre más se acerca, hay un límite. El límite existe. Por lo tanto, no por lo tanto, sino que como existe, también las condiciones iniciales están en el dominio de la función, no se indetermina cerca de ese lugar. Vamos a poner de una vez aquí ya para rápido y fácil. 0.01. ¿Qué es lo que pasa? No se indeterminó.
Eso es muy bueno. Después, cuanto más se acerca, nos da un límite de 0.09 menos 1.01 menos 0.09 menos 1.01. Y si diera 0, va a dar 1. Va a dar 1 en cada uno de los de aquí. Por lo tanto, quiere decir que el segundo criterio para que una función sea continua se cumple. El límite existe. Ahora, si nosotros evaluamos la gráfica, bueno, la función más bien, para las condiciones iniciales, nos tiene que dar lo mismo que el límite. Y como lo podemos ver, se aproxima a menos 0, a menos 1, menos 1, menos 1 y en las condiciones iniciales es menos 1. Conclusión, el teorema de existencia se cumplió, el teorema de unicidad se cumplió, así que el teorema de existencia y unicidad para la ecuación número 44, lista 2, positivo. Hay una solución y es única. Después de eso, lo que hicimos fue resolverla analíticamente. Para esto procedemos a ver nuestras variables. La variable independiente fue x por ser la que está en el diferencial del denominador, en la anotación de Leibniz, por lo tanto la variable dependiente es y. Después clasificamos la ecuación. La ecuación diferencial es ordinaria porque posee una sola variable independiente de primer orden, porque la variable dependiente se deriva como máximo en una ocasión, de primer grado porque la variable dependiente está elevada como máximo a la potencia 1, lineal porque la variable dependiente multiplica a una función f de x exclusivamente de la variable independiente, presentada en su forma general, porque la derivada de la variable dependiente no está resuelta. Procedemos a resolver. Despejamos d de y en d de x, multiplicamos ambos lados de la ecuación 1 entre y, multiplicamos ambos lados de la ecuación d de x, integramos, antiderivamos ambos lados de la ecuación, logaritmo natural del valor absoluto de y más c1, esto es igual con la antiderivada de x por Euler a la menos 4x d de x menos la antiderivada de 1d de x. Resolvemos para la primera antiderivada y con teoremas y demás resultamos en u menos 1 por e a la menos a por e a la u. Volvemos a nuestro cambio de variable, resolvemos esta antiderivada y de aquí para adelante tratamos de aplicar las condiciones iniciales, pero el logaritmo del valor absoluto está indefinido. Se indefine la ecuación, pues sí, la ecuación, ¿por qué no? Entonces, al tener al indefinirse, conclusión, la ecuación diferencial no cumple las condiciones iniciales. Por lo tanto, volvemos a donde teníamos hasta la solución analítica sin ser sin no ser una familia de soluciones y clasificamos es una familia porque se va a ocupar valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que sean, sin importar, siempre y cuando sean reales. Familia de soluciones porque fue una solución implícita porque la variable independiente no está resuelta. Se puede resolver, es otra historia, pero entre mientras es implícita. Después de esto, ¿qué hicimos? Después de esto, nos ingresamos a la plataforma de programación en línea, Octave. Cargamos el archivo, por default proporcionado por el profesor. Hicimos un par de, ¿cómo se llama? Editamos un poco el código. Pues sí, lo editamos para que pudiera ser echado a andar. Ya después de eso ejecutamos, nos da este, nuestros valores para Euler-Hems y para Rush-Kutta, me parece, sí. Entonces, ya que tenemos esto, copiamos hacemos nuestro ajuste de cuentas, nuestro ajuste ahora se llama de regresión, me parece. Ya que estamos aquí, nos pide pedir el campo de direcciones de nuestra ecuación diferencial en su forma estándar. Después ingresamos nuestra solución, la solución que resultó, la pusimos y le pusimos valores de C arbitrarios, desde -5 a 5, no arbitrarios, sino
sucesivos, pero desde -5 a 5. Y pues nuestra curva implícita, si agregamos nuestra solución, resulta que no cruza con se comporta como un envolvente tangencial al campo de dirección. Esto quiere decir, es una señal porque nuestra ecuación diferencial la resolvimos correctamente de forma analítica. Después de esto, los valores que nos resultó del octave los pusimos aquí en nuestra, ¿cómo se llama? Tabla de, eh, bueno, en esta tabla de aquí. Después de esto, pedimos que se graficaran estas soluciones, nos graficó esos puntos de acá, y efectivamente también se trabajan bien dentro del campo de direcciones. Después de esto, son estos puntos que están aquí. Después de esto, pedimos el ajuste de regresión, nos dio esta ecuación y igual con cero en lineal, pero aunque el, este, el coeficiente de varianza nos resultó en un signo negativo, en un signo positivo. Sin embargo, parece demasiado bien esta recta, pues fue la que elegí entonces. Los de nuestros puntos se comportan bien en el campo de direcciones y grafiqué grafiqué aquí, ¿no? Solución numérica x de y es igual con cero, porque fue lo que me dio, aquí está. Y así se acaba este, el trabajo.